Hola, bienvenidos a nuestro programa en español de Estudio de la Biblia. Mi nombre es Victoria Balceda y junto con mi esposo Luis pastoreamos Glimmer of Light, que significa destello de luz. Es nuestra oración que este programa llegue a tu vida y a tu hogar, trayendo la luz y la verdad de la palabra de Dios, trayendo bendición. Amén. El día de hoy tenemos un estudio sobre el llamamiento de Moisés. ¿Quién fue Moisés? ¿Y cuál fue su obra? En el Antiguo Testamento tenemos su historia en el Éxodo 2 y 3. Pero vamos a ver desde el verso 1, desde el Éxodo capítulo 1, qué era lo que pasaba en la tierra de Egipto. Sabemos de que Israel se había quedado en la tierra de Egipto, que bajaron a raíz de una hambruna que hubo en Israel, y se quedaron por más de 400 años allí sirviendo, laborando para los egipcios, construyendo para ellos, armando ladrillos y adobe. Cuando el pueblo estaba cansado porque recordaban las profecías de que iba a venir un libertador, que iban a salir de allí, iban a regresar a la tierra de Egipto, pero no veían eso. Cuando aparece, nos dice la Biblia, que José, el penúltimo hijo de Jacob, viene a ser el brazo derecho del faraón, y es por eso que baja todo este pueblo a Egipto y viven en un área que es fértil y que provee para ellos y también para la ciudad de Egipto. Pero luego nos dice la historia que nace un faraón o toma el mando un faraón que no conoce a José. Si no conoce a José, que fue por un tiempo como el gobernador inmediatamente después del faraón, entonces tampoco no respetó las leyes o la decisión de lo que había dicho Dios sobre ellos. Los beneficios ya les fueron quitados y por eso empieza el abuso y ellos están laborando como esclavos por todo este tiempo, por más de 400 años. Para esto, en este tiempo, nace un niño, y esto está en el Éxodo capítulo 2, en donde sus padres lo esconden por 3 meses. ¿Por qué? Porque había dado la orden, el faraón, de aniquilar a todos los niños de 2 años para abajo, porque temía y había escuchado de que iba a nacer el libertador, que iba a nacer el Mesías, y quería quitar de esa posibilidad en medio. Entonces sus padres de Moisés, para salvarlo, para evitar que sea muerto, lo esconden. Construye la mamá una canasta y la impermeabiliza, la calafatea. Y lo pone después de 3 meses. 3 meses lo pudo ocultar en su casa, pero ya no más. Y lo pone en el río y lo entrega por fe bajo la protección de Dios. Y deja correr esa canasta. Su hermana mayor, Miriam, trata de seguir hacia dónde va cuando esta canasta es descubierta por la hija del faraón un día que se está bañando en el río Nilo y hace que la acerquen a ella cuando, para su sorpresa, encuentra a esta criatura dentro. Se encariña con este bebé y lo cría como su propio hijo. He allí
cuando empieza la verdadera historia de Moisés. Como ella no había tenido hijos, entonces manda a buscar a una nodriza para que lo alimente, que le dé leche de pecho hasta cierta edad y que luego se lo traería de regreso a ella para que sea educado en el palacio. Primero, la palabra Moisés, que en hebreo o en egipcio es Moshe, significa es salvado de las aguas. Es exactamente lo que la hija del faraón ofreció a esta criatura. La palabra canasta en hebreo significa, o se dice, teva, pero es lo mismo para un baúl, para un arca, un recipiente. El arca viene a ser una caja con tapa plana con bisagras a un lado. Quiere decir que la misma palabra de canasta, que fue lo que salvó a Moisés, es la misma palabra teva que usó para construir el arca de Noé, el arca en donde también hubo salvación para la humanidad, de 8 personas de una familia y con muchos animales para preservar también ese género. El llamamiento de Moisés, ¿cómo se da? Resulta que Moisés, a los 40 años de haber estado en Egipto, crece bajo la influencia de ellos, el conocimiento como hijo o nieto de un faraón, era la hija del faraón, o sea, el nieto del faraón, tenía educación buena, alta, que solamente se daba a la nobleza. Cuando a los 40 años él siente ese llamado por su pueblo, por su sangre, y visitando los sitios de construcción, ve cómo los egipcios abusan de los hebreos con latigazos, sabe que la ración de los alimentos es muy limitado. Y en eso ve a alguien que está pegando a un hombre que ya está débil y siente compasión por él y se acerca para defenderlo. Al defenderlo, el egipcio también pelea con él y al final lo mata. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 7, en donde Esteban, uno de los discípulos no apóstol, está hablando a los judíos sobre el caso de Moisés y le narra toda su historia. Dice, en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de sus padres. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Tenía conocimiento en muchas ciencias y en muchas áreas. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido, mató al egipcio. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente, presentó a unos de ellos que reñían y
trató de poner paz entre ellos diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para liberarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por manos del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis. Este es una profecía anunciando la venida de Jesús. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que damos. Él es el que recibió las tablas de la ley, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Entonces vemos que la vida de Moisés se divide en 3 periodos de 40 años. Su vida en la corte del faraón fueron los primeros 40, con todas las ventajas y privilegios de un príncipe de Egipto. Egipto tenía una de las sociedades académicas y científicas más destacadas entre las culturas antiguas. Es razonable el pensar que Moisés fuera instruido en geografía, historia, gramática, escritura, literatura, filosofía y música. La vida sencilla de un pastor, esposo y padre de familia, cuando salió a Madián, conoce a su esposa, se casa y tiene 2 hijos. Es cuando Dios lo llama. Su vida al servicio de Dios fueron otros 40 años en donde, desde el llamado a través de esa zarza, en donde Dios le dice, yo soy, y el yo soy es el que lo mandó de regreso a Egipto para que sea libertador. Dios declara el carácter de Moisés en Números 12:3. Lo declara y lo describe como un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Cuando Dios lo envía a que libere a su pueblo, le pregunta, ¿pero qué nombre voy a dar? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Me van a preguntar. ¿Y qué le voy a decir? Y él les dice, yo soy. El Evangelio de Juan nos nombra 7 veces el yo soy, que Jesús se identifica como tal, el yo soy. Yo soy el pan de vida,
Yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta del redil, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Jesús es el yo soy. Es el mismo que se le apareció y le habló a Moisés. Es el mismo que en las teofanías del Antiguo Testamento, las apariciones físicas de la manifestación del cielo, habla, ejecuta, anuncia. Es el mismo que estuvo en la creación con Elohim. Elohim es el plural de Dios, en donde comprende Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesús nos dice, cuando está hablando a un grupo de judíos, y les dice que si Abraham tuvo y esto es en Juan 14, 18, ¿dónde está? Espérate. En donde los judíos le preguntan, ¿cómo? Si eres joven, ¿cómo puedes saber hablar de que conociste o Abraham te conoció? Y Jesús le dice, Abraham vio mi gloria, la quiso ver y la llegó a ver. Es que él estaba con Dios en la creación desde un principio. Es por eso que los judíos no querían aceptar, no querían recibir a Jesús como el Mesías. No lo reconocían. Le dicen, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él existió porque es la Trinidad. Estaba en el complejo de lo que es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Son tres en uno. No podemos dividirlos hasta que una parte de esta Trinidad toma cuerpo humano para que nosotros podamos verlo, tocarlo, hablarle y enseñarnos ese camino de regreso que se habían olvidado de la palabra de Dios, regreso al camino que Dios tiene para cada uno de nosotros que lo seguimos, el camino de salvación, el camino de libertad de la esclavitud del pecado, el camino de libertad de alejarnos del infierno y llevarnos al cielo con Él. Ese camino en donde Él nos ofrece su protección, su bendición, su amor, su enseñanza, su llenura y sobre todo su reino. Pero no tenemos que esperar morir para llegar allí. Podemos hacerlo desde ahora. Podemos recibirlo y dejar que nos llene dentro, en nuestro corazón, en nuestras vidas, que pueda ser el reflejo de lo que Él quiere que seamos. Ese espejo que refleje su luz, que refleje su gloria, que seamos lo que Él quiere, llenarnos de Él y poner en nosotros de Él. Porque con el Nuevo Testamento, con el Nuevo Pacto, Jesús nos ofrece esa vida espiritual, que es la que va a mover esta vida física en esta tierra, en esta vida terrenal, en este mundo. Y así como Él es allá en el cielo, nosotros seremos aquí en la tierra. Cuando llenamos nuestras vidas de sus enseñanzas y queremos ser obedientes y humildemente seguirle
servirlo, amarlo, es cuando Él nos da más de Él, nos llena cada vez más y podemos reflejar ese amor. Tenemos un mandamiento cuando Jesús parte de este mundo. Tenemos que ser testigos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de cómo Él vive en nosotros, cómo se refleja ese amor en nuestro diario vivir. Cada paso que damos debe ser para su honra y gloria. Nos dice la palabra que todo lo que hagamos, que sea como para que lo hacemos para Él. Qué privilegio poder servir a un Dios tan grande que toma el tiempo de mirarte, de acercarse a ti, de hablarte, responder a tus clamores, a tus peticiones, a tu momento de angustia y que puedas sentir su mano en tu hombro, que puedas sentir su abrazo en ti y contigo en esos momentos de angustia, de soledad, de desesperación o de tristeza. Pero tenemos la esperanza, esa esperanza que nos mueve, que nos lleva, que nos motiva y nos levanta para seguir caminando de la mano con Él, en ese camino recto, angosto, pero recto. Y que Él nos sostiene para no desviarnos, para no deslizarnos, para no caer. Porque cuantas veces caigas, Él te va a sostener para levantarte nuevamente y seguir adelante. Porque Él nos da la victoria, nos da la fortaleza de seguir luchando, seguir hasta la meta que Él ha puesto en cada vida y en cada plan que tiene para cada uno de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Nos dice que Dios le dice a Moisés, ve porque yo estaré contigo, cuando le dice que vaya a Egipto y que hable con el faraón para dejarlos ir a su pueblo. Yo estaré contigo. Jesús le dice a sus discípulos, no los voy a dejar huérfanos, tengo que partir en cuerpo, tiene que regresar al Padre, pero va a mandar a uno igual que Él, que es el Paracleto, que es de la misma especie, de la misma esencia que Él, que es el Espíritu Santo, que luego viene a nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que Él dice, yo estaré con ustedes hasta el final. Nunca los dejaré, nunca los abandonaré. Y sus promesas se cumplen. Dios es fiel a sus promesas. Dios eligió a Moisés para guiar a los israelitas del cautiverio en Egipto y llevarlos a la salvación. ¿A dónde es? A la tierra prometida. Todos tenemos esa tierra prometida. Hoy en día es regreso a la bendición de Dios y al reino que nos ofrece Dios. El Salmo 1, el verso 1 y 2, nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Bienaventurado quiere decir dichoso, feliz, prosperado, aquel que tiene esa bendición. En donde no anduvo en consejo de malos. ¿Quiénes son los malos? Aquellos que no conocen a Jesús, aquellos que no siguen la palabra de Dios, aquellos que no estudian la Biblia y no conocen y su vida no está dedicada a Dios. No le dan la gloria, la honra a Dios. No le dan el valor que merece la existencia, el tener a Dios en tu vida. Cuando nosotros valoramos lo que es Dios en nuestras vidas, lo ponemos en prioridad
Y eso es lo que a Él le agrada. Él quiere ser el primero. No quiere otro número, solo el primero o nada. Es así cuando lo honramos. Entonces nos dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En paráfrasis nos dice, dichoso aquel, feliz aquel o prosperado aquel, que se deleita de las instrucciones de Dios y en ellas piensa día y noche. Las vive, las goza, las tiene dando vueltas constantemente en su mente. Es así como no vamos a dejar que las cosas malas, las cosas que te provocan ansiedad, las tentaciones que vienen del mundo y del mal, se apoderen de nosotros. Y nuestra mente, cuando está constantemente hablándole a Dios, repitiendo lo que hemos leído, aprendido o repitiendo alguno de los versos bíblicos en nuestra mente está ocupada. Cuando tu vaso está ocupado con algo que lo has servido, lo has llenado de agua, llénalo de la palabra de Dios, no va a haber cabida para nada más. Así es tu mente. Va a estar ocupada con las bendiciones de Dios, con su palabra, y de esa manera vamos a agradarle. Gloria a Dios. Espero que esta enseñanza haya tocado tu corazón y que la puedas aplicar a tu vida. Gracias por la atención a este programa y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.